vamos a ver hoy las iglesias de Sardis y Filadelfia. Ya hemos visto 4 iglesias. Recuerden que estamos enfocando esto en cualidades a fortalecer, ¿sí? En nuestras vidas como cristianos, ¿sí? Hemos visto de Éfeso a Tiatira 14 cualidades. Recuerdan que son 17, ¿verdad? Son 14 las que llamamos: obras, paciencia, no poder soportar a los malos, probar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, sufrir, no desmayar, aborrecer las obras de los nicolaitas, tribulación, pobreza, retener el nombre de Jesús, no negar la fe, amor, fe y servicio. Vamos a ver de las 17 cualidades totales de las 7 iglesias. La próxima semana vamos a ver cada cualidad y cómo se ve o cómo se debería ver y qué es lo que tenemos que hacer para ponerlas en práctica. Sirve que examinamos si las tenemos para fortalecerlas y si no las tenemos para incorporarlas. Sardis y Filadelfia agregarán las últimas 3 cualidades, debido a que la Odisea, que representa el cristiano apóstata, no tiene una sola cualidad. Y hay defectos a superar. Hay algunos, son 16 defectos a superar. Hasta ahorita hemos visto 6 defectos en 4 iglesias: arduo trabajo o el afán, dejar el primer amor, tolerar a los que retienen la doctrina de Balaam, tolerar a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, tolerar la fornicación y tolerar la idolatría. Sardis agregará 2 defectos más, debido a que no hay falta alguna en la iglesia de Filadelfia. Y es impresionante aquí que de 6 iglesias van 8 defectos. Y vamos a ver que en la Odisea se mencionan 8 defectos, o sea, la mitad de todos los defectos se encuentran en la última iglesia o el último tipo de cristiano, que el último cristiano representa ya al pueblo de Israel después de las 10 veces que se quejó que Dios los dejó a su suerte y los mantuvo 40 años dando vueltas en el desierto, estériles y totalmente sin fruto. Y eso es a lo que podríamos llegar si persistimos en desobedecer a Cristo y no poner en práctica sus mandamientos y sus advertencias, desarrollando y fortaleciendo las cualidades y superando y quitando de nuestra vida los defectos. Recuerden que hay un patrón progresivo y regresivo. Como se ha visto, el resultado de la obediencia y la desobediencia se hacen visibles en la condición espiritual de las iglesias que siguen. No arrepentirnos y persistir en la tolerancia de otros de Pérgamo hace que nos corrompamos hasta tolerar cosas peores en nosotros mismos. A veces toleramos pequeñas cosas en otros, pero los afectados somos nosotros porque terminamos tolerando cosas peores que las que les tolerábamos a otros. Si a pesar de las consecuencias y las advertencias de Jesús no nos arrepentimos, entonces podemos llegar a la muerte espiritual, caracterizada por la hipocresía y las obras muertas. Ahorita vamos a ver cómo sería una iglesia de puros fariseos. Casi que la iglesia de Sardis es la iglesia de los fariseos, ¿no? Pero aún hay esperanza. No importa qué tan bajo hayamos caído, no importa qué tan, qué tan fondo hayamos tocado hasta llegar a la muerte espiritual, aún hay esperanza antes de apostatar. Jesús es la resurrección y la vida y puede resucitar a los cristianos y a las iglesias muertas. Ahora, no todos los cristianos y las iglesias muertas son igual de escandalosos. Hay algunos cristianos e iglesias muertas
que parece que no están muertos, ¿no? Como la niña a la que Jesús resucitó, tenía 12 años, tenía una hora o 2 horas que había muerto, parecía que estaba dormida. Ahora sí que todavía no había ninguna corrupción en su cuerpo. Hay algunos que parece que están bien, pero realmente están muertos. Los fariseos eran así, aparentaban estar bien, todo estaba bien en sus vidas, pero por dentro estaban podridos, estaban muertos. Otros son como ese joven de la viuda de Naín, que ya lo llevaba ya en el féretro, pero Jesús lo resucitó. Ya la corrupción allí ya había crecido, ya tendría un día y medio o dos muerto, ya empezaba a descomponerse, ya lo llevaban en oscuridad dentro de un cajón. Y luego vemos a Lázaro, que ya apestaba, hedía, ya tenía 4 días muerto, estaba aguzanado, descompuesto, y ese sí ya estaba adentro de una cueva. Y así le pasa a muchos. Están muertos, pero la muerte no se manifiesta de la misma forma. Sin embargo, hay señales claras de la muerte espiritual. Y muchos, lo más grave es que están muertos y piensan que están vivos. Y eso lo vamos a considerar hoy. Sin embargo, aún en la muerte, Dios abre nuestros oídos para que podamos oír y nos da la voluntad de obedecer o desobedecer. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán? Cuando dice los que la oyeren, en el griego literalmente dice los que estén dispuestos a oír o los que quieren oír. Por eso es que muchas veces Jesús decía, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y en el Apocalipsis 7 veces dice, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? Entonces, están muertos, pero todavía pueden escuchar la voz de Cristo. Ahora, la muerte espiritual de un cristiano es diferente a la condición de muerte espiritual antes de recibir a Cristo y nacer de nuevo. No nos confundamos. El que está sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. El que ya nació de nuevo, ya recibió a Cristo, ya pasó de muerte a vida, ¿se puede volver a morir? Por supuesto que sí, pero puede escuchar la voz de Cristo y puede ejercitar su voluntad, cosa que no puede hacer el que está sin Cristo. El que no ha recibido a Cristo está muerto y por lo tanto no puede ejercer ninguna voluntad. Por eso Dios le da el regalo de la salvación, que es una obra de la gracia irresistible de Dios. Cuando Dios nos salva, ahí sí no podemos hacer nada porque su gracia es irresistible y no podemos hacer nada ni a favor ni en contra. Pero una vez que hemos sido salvados, entonces empezamos a ejercer nuestra voluntad para obedecer o resistirnos a la voluntad de Dios, y aquí es cuando empieza el forcejeo. Pero mientras estamos muertos, el muerto no puede hacer nada, está muerto. Pero a diferencia del muerto sin Cristo, el muerto que ya conoció a Cristo, pero está muerto, Dios les da oportunidad aún a aquellos que por su rebeldía y obstinación en pecar han muerto espiritualmente, como los de Sardis. Porque aun cuando están muertos, Jesús dijo que los muertos oirían su voz y los que la oyeran o los que prestaran atención, pues, dicho en otras palabras, podrían ellos recibir vida. Fíjense, Éfeso significa deseable, Esmirna significa amarga, Pérgamo significa matrimonio, Tiatira significa sacrificio, Sardis significa remanente, Filadelfia significa amor fraternal y la Odisea significa gente que gobierna. Entonces, aquí les marqué un poco más resaltado Esmirna y Filadelfia, que son las dos iglesias modelo. Y siguiendo este patrón progresivo y regresivo, podemos afirmar que si permanecemos deseables ante Dios, aunque por un camino amargo, llegaremos al amor fraternal en Cristo, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. El hermano Castelazo decía siempre,
Los regalos de Dios siempre vienen envueltos en una caja que tiene como envoltura la amargura, la tristeza y el dolor. Y sí, del dolor podemos extraer las riquezas y las delicias de Cristo. Tenemos que pasar por el camino de la cruz, no nos podemos librar de eso. Por eso es que de lo amargo se pasa al amor. Sin embargo, si nos quedamos nada más con Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis y la Odisea, si persistimos en desobedecer, entonces podemos asegurar que si desobedecemos, contraeremos matrimonio con el mundo, terminaremos sacrificando a los demonios y aunque quede un remanente, viviremos el resto de nuestros días en la carne, estériles y sin rumbo. Y esta es la historia de muchos cristianos. Yo ya voy para 36 años de estar sirviendo a Cristo, 37 que me rescató, los cumplo en julio, pero Jaime vivió muchos más años y cada vez que íbamos para Colombia me decía, mira, esta persona hace 25 años pasó esto y no se ha levantado más y sigue y va de mal en peor, pero ahí sigue, estéril, en la carne, sin rumbo, como el pueblo de Israel. Incluso unos 2 años antes de su muerte, fuimos para Colombia juntos y las mismas personas que hacía 20 años estaban estériles y sin rumbo, hacía 25 o 30 años seguían igual, sin ningún cambio. Qué vergüenza, qué afrenta para el evangelio de Cristo, pero es la realidad. Y Dios no está jugando. Dice la escritura que lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió para que nosotros seamos advertidos. Si Dios hizo que el pueblo de Israel estuviera 40 años vagando, también lo puede hacer con cada uno de nosotros si persistimos en no arrepentirnos. Entonces, esto nos lleva a una pregunta que ha sido motivo de debate por siglos. ¿Se puede perder la salvación? O sea, si la iglesia de Sardis estaba muerta y de pronto pues llegamos a la Odisea, que apostatar, no, ¿quiere decir que se puede perder la salvación? Y es una pregunta interesante porque yo durante muchos años, desde que yo conocí a Cristo, yo nací en una denominación que decía no tener denominación, pero que sí la tenía, era la denominación de la no denominación, y crecí con el miedo a perder mi salvación, aterrorizado de perder mi salvación, porque yo creía fervientemente que la salvación sí se perdía. Y de pronto conozco a ese chaparrito Jaime y en el instituto, en el instituto bíblico, me avergüenza de lo que sacó de ese sistema corrupto, nos soltó esa, nos demostró con la Biblia que la salvación no se perdía. Y yo entré en un pánico espiritual porque yo tenía todos los vehículos que demostraban. Y yo vi en Jaime algo diferente a todos. Entonces yo dije, pues creo que tiene razón, pero ¿qué es estos versículos que dicen que sí se pierde? Cuando ya me le pegué como garrapata y ya empecé a pasar más tiempo con él, empecé a decirle, oye Jaime, bueno, ¿tú crees? Me dijo, claro que yo creo que la salvación no se pierde. Le digo, pero ¿y estos textos? Y así es como hay que reaccionar cuando alguien no está de acuerdo contigo. Me dijo, pues vamos a tomarnos el tiempo para examinarlos. Y como nos íbamos para Colombia, nos pasábamos horas y muchas veces nos quedábamos como en stand-by porque ni yo podía darle una respuesta a los argumentos de él, ni él podía darme una respuesta a los argumentos míos. Miren,
saber esto o tener la certeza de si se puede perder o no se puede, no debe ser impedimento para que sirvamos juntos. Yo serví pegadito a Jaime más de 10 años y yo seguía creyendo que la salvación se perdía y Jaime, yo le comprobaba a Jaime que sí se perdía, Jaime me comprobaba a mí que no, pero fuimos indagando y Dios nos fue abriendo los ojos. Porque yo tenía la mitad de la verdad, Jaime tenía la mitad de la verdad. Y a través de los años, que será unos 15 años, Dios nos abrió los ojos de par en par y luego encontramos algunos libros que nos los abrieron más y yo les quiero compartir esto. Si tú eres defensor de que la salvación no se pierde y tienes todos los versículos que prueban que la salvación no se pierde, te felicito, pero tienes la mitad de la verdad. Si tú eres de los que asegura que la salvación sí se pierde y tienes todos los versículos que demuestran que sí se pierde, te felicito, pero tienes la mitad de la verdad, porque hay que analizar toda la escritura, porque toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ok? Antes de contestar esta pregunta, que ha producido debates y contiendas por siglos, es necesario entender que la salvación abarca todo nuestro ser creado a imagen de Dios. ¿Por qué voy a invertir la mitad de esta enseñanza en esto? Porque es muy simple. A Sardis le dice, tú estás muerto. No dice, estás como muerto o pareces muerto. Le asegura, estás muerto. Y le dice, y si no te arrepientes, voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Y aquí dice que sí nos podemos perder y la discusión empieza. Bueno, entonces hay que analizarlo. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con las mismas escrituras podemos nosotros comprobar que sí se pierde y podemos comprobar que no se pierde. La salvación de todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo. Necesitamos entender, para entender si se pierde o no se pierde, necesitamos entender la salvación del espíritu, la salvación del alma y la salvación del cuerpo, porque dice todo vuestro ser sea guardado. Acabamos de ver aquí, sea guardado. Esta palabra guardado irreprensible en el griego y en algunas otras versiones dice sea salvado. ¿Sí? Entonces, salvación es una palabra griega que se escribe soso y se lee soso en griego, significa 5 cosas: perdón, sanidad, liberación o rescate, de donde viene la redención, preservación y protección. O sea, cuando dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, es cree en el Señor Jesucristo y serás perdonado, sanado, liberado, preservado y protegido. Y tanto nuestro cuerpo necesita perdón, sanidad, liberación, preservación y protección, como nuestra alma y nuestro espíritu de cada ser humano. Entonces vamos a empezar por analizar la salvación del cuerpo. La salvación del cuerpo es la más fácil de entender, porque el ámbito del cuerpo es terrenal, temporal y visible. Estamos en la tierra, lo podemos tocar, lo podemos ver y dura máximo 120 años. Pero el del alma y el del espíritu, su ámbito es celestial, que no lo podemos ver, eterno, que no lo podemos comprender, e invisible, que no lo podemos oler ni lo podemos palpar. Dios ha prefijado nuestros años de vida sobre la tierra en el libro de la vida. La Biblia habla de 2 libros de la vida: el libro de la vida bios, que viene de la palabra biología, y el libro de la vida zoe, que es la palabra para vida eterna. El libro de la vida, bios, también se refiere en la Biblia como el libro de los vivientes, ¿sí? Y es el libro que está escrito y está allí expresado en el Salmo 139, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron después formadas. Es el libro de la vida biológica, de la vida en esta tierra. Si cuidamos nuestro cuerpo,
viviremos con fuerza y vigor hasta el fin de nuestros días. Si Dios determinó que estemos vivos hasta los 50 años, pues vamos a llegar hasta los 50 años con fuerza y con vigor. Pero si no cuidamos nuestro cuerpo, si no nos alimentamos bien, nos desvelamos, nos afanamos y persistimos en el pecado, sobre todo en la fornicación, porque de todos los pecados el que más daño le hace al cuerpo es la fornicación, porque está escrito que cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Si persistimos en eso, perderemos la salvación de nuestro cuerpo, con el cual viviremos en enfermedad y debilidad el resto de nuestros días sobre la tierra, y corremos el riesgo de que Dios mismo destruya nuestro cuerpo o lo entregue a Satanás para la destrucción de nuestra carne. Ahorita vamos a ver los textos. Yo fui hace 32, 33 años a la Costa Chica en Guerrero. Nos metimos como 6 horas en terracería. Y esa tarde noche que estuvimos ahí, el pastor nos pidió si podíamos acompañarlo ahora por una joven de unos 35 años. Yo tendría en ese tiempo 24, 25 años. Y nos contó la historia de ella. Era la tercera vez que caía en cama. Nunca supieron qué es lo que tenía, pero se ponía grave hasta pues casi morir. La primera vez pues estuvo grave y de un día para otro la sanó Dios y pues salió bien. La segunda vez le confesó al pastor por qué es que había caído en cama una vez y había caído en cama esta otra vez. Ella desde los 16, 17 años se prostituyó por necesidad. Cuando ya tuvo unos 20, 21 años, su situación económica había pues mejorado, pero lo siguió haciendo por gusto. Se convirtió a Cristo y unos años estuvo bien, pero luego se iba a un pueblo un poco más grande, como a 2 horas, y se prostituía cada semana. Como era hija de Dios, ¿qué es lo que hizo Dios? Al que persiste, lo disciplina y, como Apocalipsis dice, la arrojó en cama. Y nadie supo que ella se estaba prostituyendo a 2 horas de ese pueblo. Ella se arrepintió, le pidió perdón a Dios y entonces Dios le dio la oportunidad otra vez. Pasaron algunos otros años, pero entonces empezó a acostarse con todos los hermanos de la iglesia y se empezó a acostar con uno y con otro y con otro y con otro, y los rumores corrían por aquí, por allá, y el pastor ya no sabía ni qué hacer, y de pronto otra vez cae en cama fulminada. No sabían qué es lo que tenía, a punto de pues morir. Y milagrosamente, después de como 10 días grave, de un día para otro está bien y le confiesa a ella: mire, hermano, yo estoy aquí porque la primera vez fue por esto y ahora fue porque pues yo me estaba acostando con los hermanos de la iglesia. Total, que pasan otra vez varios años y otra vez ella empieza ahora pero a acostarse con los hombres del pueblo. Y se empezó a meter con hombres casados y empezaron a haber problemas con las hermanitas y con las del pueblo. Y bueno, se hizo un escándalo y volvió a caer enferma en cama de nuevo, y era la tercera vez que estaba y íbamos a verla. Cuando llegamos, el doctor estaba sorprendido porque ya no tenía fiebre, ya estaba bien, ya estaba perfectamente bien, todo estaba bien, pero la iban a tener en observación 24 horas más y le iban a dar de alta. Ella estaba con un rostro como que le brillaba la cara. Yo no hablé nada, yo era el primer viaje que yo hacía afuera, yo iba nomás de pues mirón. Y ella, entre las cosas que ella dijo es: ya me voy, dijo. Y el pastor le decía: no, pero pues ya mañana vas a estar bien, otra vez ya te enteras. Dijo: no, Jesús vino y me dijo que me va a llevar con él porque
no puedo, no puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo. Soy muy débil y prefiero irme al cielo a seguir pecando y a seguir fallándole a Dios. El pastor pues ahí como que pues Usama consoló, pues le dijo, mira que Dios es un Dios bueno, perdonador y acá y allá. Y al otro día, efectivamente, al otro día dieron la noticia de que ya había muerto. Murió, amaneció muerta con una sonrisa. Dios, Jesús, se la llevó y ella, no recuerdo bien, pero algo así dijo. Yo ya no puedo, por más que quiero, ya no puedo, entonces mejor me lleva para que yo no siga ofendiéndolo aquí. Entonces, vamos a ver un ejemplo parecido aquí, ¿sí? Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios, ¿qué dice? Le destruirá a él. No dice lo va a agarrar con vara, dice lo va a destruir, lo va a aplastar, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Y una de las cosas que más lastima el cuerpo es la fornicación. Primera de Corintios 5:5, un joven que se estaba acostando, estaba teniendo sexo con la mujer de su papá. Pablo ordena esto: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Noten esto, noten aquí que hace una diferencia entre perdición de la carne y salvación del espíritu. Aquí está haciendo una diferencia. Primera de Corintios 3:16 y Primera de Corintios 5:5 son claves de la salvación del cuerpo. Mateo 10:28, Jesús hizo la diferencia. Y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Está haciendo una diferencia. Entonces, se puede perder la salvación del cuerpo. La salvación del cuerpo, que implica una vida de salud, fuerza y vigor en esta tierra, sí se puede perder y depende de nosotros, de nuestras obras de cuidado, precaución, fe y obediencia. La cena del Señor afecta la salvación del cuerpo. Si somos imprudentes, si estamos allí, no, pues no pasa nada, pues son cosas naturales que sí pasa, sí pasa. Y desafortunadamente a veces no hacemos caso. Primera de Corintios 11:27-30 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos en el cuerpo, debilitados en el cuerpo y muchos duermen muertos en el cuerpo. Fíjense, si yo como y bebo indignamente, voy a lastimar mi cuerpo, voy a perder mi cuerpo, voy a enfermarme, a debilitarme y a morir. Pero si lo hacemos correctamente, se invierte. Vamos a tener salud, fortaleza y vida. Me han preguntado ya demasiados, oye, ¿te vas a poner la vacuna o no te la vas a poner? Yo no les voy a dar mi opinión porque es un asunto de conciencia de cada uno. Lo que les digo es, yo voy a seguir tomando la cena todos los días hasta que me muera. Ya Dios nos dijo que tenemos que hacerlo así por el resto de nuestros días. Y si para entrar a la cárcel o para viajar o para hacer lo que Jesús me ha mandado a hacer, me exigen que esté vacunado, lo voy a hacer. Eso es lo que yo les digo, pero mi opinión nunca se las digo ni se las diré porque es una opinión personal y cada quien tiene que formarse la suya propia, porque no hay ningún versículo que diga no dejéis que os vacunen, ni tampoco hay otro que diga vacunaos, vacunaos. No, no lo hay. Es un asunto de conciencia personal. ¿Ok? Ahora vamos a la salvación del alma. La del cuerpo creo que está bastante clara, ¿verdad? Yo conocí hombres que estuvieron 40 años postrados en una cama
y se murieron en esa cama. No se pudieron levantar nunca. Perdieron la salvación de su cuerpo. Y tuve el privilegio de andar con Jaime y sus últimos días con una vitalidad y un vigor impresionantes, envidiables. Lucas 21:19 dice, Jesús, con vuestra paciencia ganaréis. Otras versiones dice, salvaréis vuestras almas. Fíjate que aquí Jesús está diciendo que para salvarnos necesitamos paciencia. En Lucas 9:56 dice que el Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para salvarlas. Aquí habla de salvar las almas, no los espíritus, las almas. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí claramente dice que si tú no recibes la palabra, no te puedes salvar, si no la recibes con mansedumbre, ¿sí? También el apóstol Santiago dice en el 5:20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y primera de Pedro 1:9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra... Ah, caray, ¿la salvación se obtiene? ¿La salvación se gana? Si no entendemos la salvación, entonces la Biblia se contradice y tiene errores. Porque Efesios 2:8 dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras. Eso es contrario a lo que dijo Jesús en Lucas 21:19 y Santiago y primera de Pedro 1:21 y 1:9. Está en total oposición. Y si la Biblia se contradice y tiene errores, entonces no es confiable y no es la verdad. Pero la Biblia es inerrable, infalible e inspirada por Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Yo la he leído más de 200 veces, la he estudiado durante más de 36 años y le puedo asegurar que no hay un solo error en toda la Biblia. Dígame cualquier error que le halle y le voy a demostrar que no es cierto, que es una torcedura, que no han leído el contexto completo, porque no hay un solo error en toda la Biblia. Sin embargo, los indoctos e inconstantes usan escrituras como estas para torcer la Biblia. Los enemigos los usan para atacar y desacreditar la Biblia. Y los que sostienen la postura de que la salvación sí se pierde, usan estos y otros versículos similares para sostener su afirmación y contender. Yo antes de conocer esto, contendía mucho, trataba de convencer a otros. Cuando encontré a Jaime y conocí mansedumbre, amabilidad y que me oyó y que no, pues discutió, dije, bueno, pues es que tiene razón, pero yo también tengo razón, hasta que Dios nos abrió los ojos a los dos y espero les abra los ojos a los que aún no los tengan abiertos respecto a este tema. Yo espero que ya todos tengan claro acerca de esto, porque no es para contender. Yo cuando a mí alguien viene y me dice, hermano, ¿usted qué cree? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Yo le digo, ¿tú qué crees? Que no se pierde, hermano. También yo creo lo mismo, hermano, amén. Y ya no hay discusión, porque ese lo único que quiere es, por su egoísmo, él quiere imponerme lo que él cree que es la única verdad. Y si me dice que no se pierde, le digo, pues yo también creo que no se pierde y no hay problema. Pero cuando alguien de verdad quiere saber, lo va a entender, porque no es para contender, ¿sí? Gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos da la revelación y el entendimiento y nos guía a toda la verdad, y quien es de la verdad entenderá. Para entender la salvación del alma hay que entender el propósito y destino de la salvación del alma y del espíritu humano. Escuchen, la salvación del espíritu es para entrar al cielo. La salvación del alma es para entrar al reino. La salvación del espíritu es por gracia. La salvación del alma es por nuestras obras. La salvación del espíritu es por medio de la fe. La salvación del alma es por medio de la obediencia. La salvación del espíritu es para vida eterna. La salvación del alma es para recompensas y galardones eternos. La salvación del espíritu depende de Dios. La del alma depende de nosotros. La salvación del espíritu es un regalo de la gracia de Dios.
La del alma es una recompensa, un premio que nos ganamos. La salvación del espíritu se recibe. La del alma se gana, se obtiene. La salvación del espíritu requiere creer en el sacrificio de Cristo. La salvación del alma requiere vivir para Cristo. La salvación del espíritu no se puede perder. La salvación del alma sí se puede perder. La salvación del espíritu es guardada por Dios, por eso no se puede perder, pero la del alma debe ser guardada por nosotros, por eso es que la podemos perder. La salvación del espíritu depende de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La salvación del alma depende de que nosotros llevemos nuestra cruz mientras vivimos en el cuerpo. La salvación del espíritu no depende de mi obediencia. Si persistimos en el pecado, Dios destruirá nuestro cuerpo para poder salvar nuestro espíritu, aunque perderemos la salvación de nuestro cuerpo al morir y perderemos la salvación de nuestra alma, lo que significa que no recibiremos ningún galardón, ni corona, ni recompensa en el cielo, y durante el milenio tendremos que compensar con obras nuestras lo que no hicimos mientras vivíamos en la tierra. La salvación del espíritu no nos otorga ninguna autoridad en el reino de Dios. La salvación del alma nos da autoridad y amplia entrada al reino. Por eso el milenio es necesario, para que aquellos que perdieron su alma por su desobediencia o sus obras carnales o muertas puedan salvar su alma, y en la eternidad, en la Nueva Jerusalén, todos estemos al mismo nivel espiritual y no haya diferencias de ningún índole, porque en los 1000 años sí va a haber allí diferencias y vamos a estar rigiendo con vara de hierro y vamos a ejercer autoridad sobre otros y vamos a tener gente a nuestro servicio, los que hayamos salvado nuestra alma en esta tierra. La salvación del cuerpo, pues, depende de nosotros y sí se puede perder. La salvación del espíritu depende de Dios. Es por gracia, por medio de la fe en Jesús y su sacrificio en la cruz. Nos da entrada al cielo, a la vida eterna. Dios la guarda y no se puede perder. La salvación del alma depende de nosotros. Es por obras, por medio de la obediencia a Jesús y cargar su cruz. Nos da entrada al reino, recompensas y galardones, y sí se puede perder. Si tú me das todos los versículos que tienen de que la salvación sí se pierde, te voy a demostrar que todos esos versículos en el contexto están hablando del alma. Y si tú me das la lista de todos tus versículos en donde dice que la salvación no se puede perder, te voy a demostrar en el contexto que están hablando del espíritu humano, no del alma. Entonces, ¿quién tiene razón? Los dos, pero el que tiene una postura, pues debe aceptar también la otra y debe tener un balance conforme a las escrituras. Si quieres estudiar más a fondo estas verdades acerca de la salvación, lee el libro La salvación del alma de Watchman Nee, disponible gratuitamente en la página de la fundación. En la sección libros, colección Watchman Nee, ahí está La salvación del alma. Yo leí ese libro junto con Jaime como 5 o 6 veces, sacamos muchas notas y de veras es muy refrescante tener la seguridad de que no nos podemos perder, pero tenemos que esforzarnos al máximo para salvar nuestra alma y tener entrada amplia al reino y tener autoridad, por lo menos en esos 1000 años que va a durar el reino de Dios en esta tierra. Recordemos el patrón de Jesús para cada iglesia: virtudes, cualidades, consecuencias o sellos, mandamientos, advertencias o juicios, trompetas y copas, porque los sellos, las trompetas y las copas están en todas partes en el Apocalipsis, y las promesas. ¿Sí? Vamos a ver la iglesia de Sardis. Es el cristiano muerto de apariencia externa. Entonces, estamos viendo que está muerto, pero sigue siendo hijo de Dios, sigue siendo salvo. Sigue siendo salvo en su espíritu, pero su alma está muerta. Ha perdido la salvación de su alma. ¿La puede recuperar? Por supuesto que sí. ¿Qué virtudes necesita de Jesús para resucitar
Dice Apocalipsis 3:1, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: Jesús es quien bautiza con el Espíritu Santo, que da vida y resucita a los muertos. En Romanos y en Efesios dice que fue el Espíritu Santo que resucitó a Jesús. Y es el Espíritu Santo que nos va a resucitar en el día postrero. Y es el Espíritu Santo quien puede resucitar a aquel que está muerto, que ya por su persistencia en el pecado ha llegado a la condición de muerte espiritual. Segundo, Jesús es quien envía y tiene a los ángeles que son ejecutores del poder de Dios. Por eso Jesús se sorprendió con el centurión y dijo: no he encontrado una fe tan grande como la de él, porque él entendió: yo soy jefe, tú eres jefe, yo tengo bajo mis órdenes muchos soldados, lo que les digo lo hacen, solamente di la palabra, da la orden. Cuando tú oras por alguien para que sane, es un ángel quien lleva de parte de Cristo la sanidad a esa persona, porque son los que ejecutan el poder de Dios. Entonces el muerto necesita ser resucitado, vivificado, bautizado en el Espíritu y el poder de Dios. ¿Qué cualidades? Fíjate, de entre la muerte les menciona una, Apocalipsis 3:4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¡Wow! Les menciona la cualidad de la santidad. Aún en medio de la muerte y las tinieblas, el Espíritu Santo puede conservarnos en pureza. Hay una esencia, ahí está. Aun cuando está muerto, el ADN sigue, porque cuando alguien muere, su ADN todavía se puede pues comparar, se puede, o sea, leer. Todavía hay la esencia de Dios aún en el que está muerto. ¿Se acuerdan de cómo Eliseo hizo el doble de milagros que Elías? Pero resucitó un muerto, le faltaba otro. Y cuando enterraron a Eliseo, en sus huesos había poder, y ese poder resucitó a uno que tiraron allí en su tumba donde estaban sus huesos. Qué impresionante es Dios. Eso nada más se puede entender espiritualmente. ¿Qué consecuencias, qué sellos vienen de la iglesia de Sardis? Le dice en el 3, el 1 y el 2, parte del 1 y parte del 2. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Fíjate, hipocresía y obras muertas. Hipocresía, fíjense, ¿qué es un hipócrita? Hipócrita es el que finge una cualidad, sentimiento, virtud u opinión que no tiene. Y es la pandemia, esta sí es una pandemia que ha infectado a muchas iglesias y produce obras muertas como eran los fariseos en todo el mundo. En todas las iglesias hay hipócritas. De hecho, es la principal queja en contra nuestra. En las cárceles, por lo menos, es la principal queja. La hipocresía, fingir. Y hay que diferenciar hipocresía de el que está arrepentido o del que está en proceso de cambio. Cuando yo le entregué pues mi vida a Cristo, yo fumaba y no podía dejar de fumar. Me dijeron: lee la Biblia, y casi no la leía porque fumaba todo el día. Le dije: es que fumo. No importa, me dijo, aunque fumes, léela. Y empecé a leer la Biblia y estaba fume y fume, y alguien pasó y me dijo: hipócrita, ¿cómo te atreves a leer la Biblia y estás fume y fume? Y fui con el que me estaba enseñando y me dijo: no, dile que no eres un hipócrita, que eres un enfermo y que tu cura es la Biblia y que sí quieres dejar el cigarro. Hipócrita es que delante de todos tú digas: yo no fumo, yo soy muy acá, pero a escondidas fumas. O sea, hipócrita es que presumas algo que sabes que no tienes. Eso es ser hipócrita. Yo estoy vivo, tienes nombre de que vives, pero la verdad estás muerto. La hipocresía es una plaga.
En Mateo 23, del 13 al 39, Jesús condenó fuertemente la hipocresía en los líderes religiosos de su época. 7 veces los llamó hipócritas a los escribas y fariseos por ser exclusivistas, sectaristas, codiciosos, ambiciosos, ganar adeptos para sus propios fines, ser estrictos en lo que les convenía, pero ignorando la justicia, la misericordia y la fe. Parece que estamos describiendo al liderazgo en su generalidad en la iglesia cristiana a nivel mundial. Eran hipócritas porque se mostraban justos y limpios ante los hombres, pero por dentro estaban llenos de robo, injusticia e iniquidad. La hipocresía es tal vez la más grande plaga en la iglesia. Por eso Jesús les dijo: sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Estaban muertos y eran pueblo de Dios, depositarios de la verdad, eran los escogidos. Jesús enseñó en Mateo que hay 10 obras muertas. Religiosidad, aquel que hace muchos rituales y muchas cosas elaboradas, que incluso viste de manera especial y habla de manera especial, y o sea, aquel que hace mucho choro para orar y para hacer una cosa, ese es una obra muerta. Adorar a Dios sin estar en paz con otros, hacer nuestra justicia delante de otros para que nos vean, dar limosnas anunciándolo a todos, orar en público para ser visto por otros, otra obra muerta. Sexta obra muerta, orar usando vanas repeticiones. Todo eso está en Mateo. Ayunar para mostrarlos a los hombres. Hay libros sobre el ayuno que yo no leí, porque en esos libros traía fotos del que lo había escrito: a los 10 días de ayuno, a los 15 días de ayuno, a los 20 días de ayuno. Pues si aquí dijo Cristo que eso está muerto, que eso no sirve. Hacerse tesoros en la tierra, Jesús. Y por poquito digo María y José, porque da vergüenza que el 90 o más por ciento de los líderes cristianos en el mundo lo que acumulan es dinero, edificios, y compran cosas, y hay una competencia por tener dinero. Y lo hacen a costa de la gente y acumulan muchísimo dinero para Dios, dicen. Pero eso es una obra muerta. Llamar a Jesús Señor y desobedecerle es una obra muerta. Y hacer milagros y vivir en pecado es una obra muerta. No importa cuántos milagros hagas, si vives en pecado estás muerto. Pero hace milagros, sí, pues, pero está muerto, porque el poder no está en la persona, el poder está en la palabra de Dios. ¿Qué mandamientos les da? Fíjate, mientras peor estás, más cosas te manda. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vigila, es lo primero. Si tú de pronto, yo estoy convencido que no hay ninguno en esta condición, ni en el Facebook ni acá, pero si hubiera por lo menos uno en esta condición de muerte espiritual, ¿qué debes hacer? ¿Sabes qué? Aunque estés muerto, vela. Pasa toda una noche con la Biblia, con una película cristiana, con música. Pasa toda una noche. Las veladas son el primer paso a la resucitación. Afirme lo que aún vive. Ora. Aunque sea, lee oraciones pidiendo pues por otros. Ora con los salmos. Lo que aún vive, ora. Acuérdate de lo que has recibido, revive. Muchos matrimonios reviven su amor cuando repasan las fotos de su luna de miel o de su boda o de los primeros años, y eso, recordar, es volver a vivir. Tienes que revivir lo que has recibido de parte de Dios. También acuérdate de lo que has oído. Toma tus notas de hace años, repasa otra vez, repasa. Aunque estés muerto, lo puedes hacer. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las... Guarda, dice, y guárdalo.
Guarda lo que has recibido y oído. Eso tiene que ver con memorización. Memoriza. Aunque estés muerto, hazlo. Número 6. Entonces, arrepiéntete. Cambia de mentalidad y oye lo que el Espíritu dice. Ayer me habló un interno y me dijo, quiero confesarte todo, me dijo. 15 años he sido cristiano, ido a la iglesia, allá afuera, acá adentro, pero he sido un hipócrita, he vivido una doble vida durante 15 años, menos 15 días, dice. Porque hace 15 días dije, ya basta, ya estoy harto. Y de pronto vio que entre las cosas que tenía un manual de crecimiento espiritual del volumen 1. Y vio allí que tiene que hacerse con la Biblia y empezó, dice, a transcribir las lecciones las 7, 8 primeras lecciones del volumen 1. Es lo más elemental de toda la palabra de Dios. Pues eso, él dice que empezó hora tras hora tras hora, se durmió, se volvió a despertar y siguió transcribiendo. Al tercer día dice que tuvo una llenura del Espíritu Santo, un fuego, lloró, sacó la droga, las pastillas, la pornografía, las tiró. Y en una semana ordenó su vida de robos y de 20,000 cosas que tenía, y ahora está predicando en todos lados y ya hasta están diciendo que está loco. Pero yo le dije, síguele, eso es un avivamiento, y tienen envidia, porque sí podemos y debemos estar siempre así. Sí puede resucitar a alguien que está muerto. Ve la advertencia que le hace. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Fíjate, juicio de súbito. De hecho, esto de vendré sobre ti como ladrón, o ¿sabes qué? Escuché que alguien viene sobre ti como ladrón. Era una expresión en Roma que significaba, ya le pusieron precio a tu cabeza y en el momento en que menos te lo esperes, te van a matar. Si persistimos en pecar, corremos pues el peligro de ser cortados de la tierra antes de tiempo. Aunque hay un peligro más grande, arrepentirnos a medias y vivir el resto de nuestros días en esterilidad y apostasía como Israel en el desierto. Llegar a ser tibios. Preferible morir como esa mujer en la Costa Chica y irse al cielo que vivir el resto de tus días aquí vagando como un vagabundo, sin fruto, estéril, avergonzando a Dios. Pero hay esperanza. Fíjate, qué promesas les da a los que aunque estén muertos, obedecen a Cristo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Aquí es donde está esta frase que confunde a muchos. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué significa esto? Santidad, vestiduras blancas. No vas a volver a caer. Dice aquí que nos puede guardar sin caída y podemos caminar en santidad sin caer. El que hace estas cosas no caerá jamás, dice. Seguir viviendo, no borraré, dice, su nombre del libro del BIOS. Tercero, provisión abundante. Eso significa confesar ante el Padre, y protección, eso significa confesar ante los ángeles. Tengo todo un estudio de 1 hora sobre qué significa confesar nuestro nombre ante el Padre y ante los ángeles. En resumen, es la provisión abundante, material, emocional, espiritual del Padre y la protección de Dios para nosotros. Vamos ahora a Filadelfia. Es el cristiano misionero, el ideal de Dios. Dios quiere que lleguemos a ser como ellos. Esa es la meta, es lo más parecido a Cristo. ¿Qué virtudes necesita el cristiano de Filadelfia, o el cristiano que es como la iglesia de Filadelfia, para fortalecer lo que ya es? Bueno, esto dice el santo, Apocalipsis 3:7, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesús es santo, necesita santidad. Jesús es verdadero, necesita veracidad. Jesús tiene la llave de David, significa gracia y oración. Jesús abre puertas, significa
obra misionera. Estas 4 cosas van a fortalecer las cualidades que ya tiene. ¿Cuáles son? Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, no has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjense, 3 cualidades: obras, que las tienen casi todas, excepto 2, guardar la palabra de su paciencia y no negar el nombre de Jesús. Es suficiente para vivir una vida victoriosa en Cristo, conforme a la voluntad de Dios y a semejanza de Cristo. ¿Qué consecuencias? Ninguna, ninguna. ¿Por qué? Porque el que anda en obediencia, así lo encarcelen, eso no es por causa de lo que hizo. A Pablo lo encarcelaron a cada rato, pero todo era para bien. Cuando tú caminas en obediencia con Dios, hasta lo peor que te pasa se convierte en lo mejor que te pasa, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué mandamientos les da? Fíjense, nada más les da 2 y son los mismos que ya les había dado a Tiatira. Dice Apocalipsis 3, 11 y 13. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Fíjate, retén lo que tienes, oye lo que el Espíritu dice. Sencillo, ¿verdad? ¿Qué advertencias? Ninguna. Quien anda caminando bien no necesita ninguna advertencia, ninguna amenaza. Si no haces esto, te va a... Nada, nada, nada. ¿Por qué? Porque ya descubrió el camino de la victoria y esta es la meta, este es el plan de Dios, llevarnos siempre en triunfo en Cristo Jesús, de poder en poder, de gloria en gloria. Sí se puede, por supuesto que sí. ¿Qué promesas les da? A estos les da 10 promesas. Vean, Apocalipsis 3, 8 al 9 y el 12. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. 10 promesas. Número 1, puerta abierta para la obra misionera. Al cristiano fiel jamás le va a hacer falta trabajo. A donde sea que lo envíe Dios, va a haber trabajo. Y qué bendición es eso. Segundo, hacerse cargo de los que se oponen. Siempre va a haber oposición, siempre van a haber Sanbalats y Tobías, siempre va a haber gente que se oponga. Pues él se va a hacer cargo, tú no tienes que andarte allí peleando ni nada, porque él es el que se hace cargo. Tercero, él va a humillar ante nosotros a los que se oponen. Él se va a encargar. Yo les puedo dar muchos testimonios acerca de esto. Muchas historias, muchas cosas que yo vi en mi vida, en la de Jaime y que he visto en otras vidas, de quienes son fieles y se mantienen llevando la palabra de Dios, que es lo que más le interesa a Dios. Cuarta, hará Dios que los que se oponen reconozcan que Jesús nos ha amado y nos ha enviado. Se van a dar cuenta que no es nuestra voluntad, sino es la voluntad de Dios. Número 5, nos va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Efectivamente, algunos aseguran, y es bíblico, en Apocalipsis dice que va a haber un arrebatamiento antes de la gran tribulación, porque esta hora de la prueba que habla aquí es la gran tribulación que viene sobre la tierra. Ahorita estamos en una prueba mundial, pero no es la gran tribulación, ¿sí? Pero si dice aquí que los va a guardar de la hora, quiere decir que van a estar cuando llegue la gran tribulación. Hay algunos que opinan, Apocalipsis no lo dice, que en el rapto van a ser llevados
todos los que andan en obediencia y se van a quedar los carnales y van a ser para que con la tribulación, cuando les muevan el piso, se arrepientan. Es una opinión humana muy válida. Yo tengo otra opinión más interesante que esta, que cuando sea el rapto, el primer rapto, se van a ir todos los débiles que no van a soportar la prueba y nos vamos a quedar. Yo sí me quisiera quedar. La verdad es que va a ser de lo más emocionante del mundo, porque van a ser soltadas unos monstruos, unas bestias impresionantemente espantosas, de verdad escalofriantes, que no nos van a poder tocar un solo dedo, ni siquiera un vello, ni siquiera un padrote de estos que salen aquí en la mano, que son así chiquititos. No nos van a poder tocar un solo poro. ¿Te imaginas poder caminar entre esos monstruos? ¿No? Porque sabes que no te pueden tocar, porque tienes el sello de Dios. ¡Wow! A mí me encantaría, pero nadie lo puede asegurar y son opiniones. Pueden ser, pueden no ser. Lo que sí está escrito es que algunos van a ser arrebatados, otros se van a quedar y los que se queden, dice que los va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Nos va a hacer columnas de su obra en la tierra, o sea, vamos a ser pilares de la obra hasta que Él venga. Vamos a vivir en y manifestar siempre su presencia. Va a ser visible en nuestra vida la presencia de Cristo. Vamos a tener su sello en nosotros, su nombre, ¿sí? Ningún demonio nos va a poder tocar, porque los que tenemos el sello de Cristo, ningún demonio nos puede tocar. Vamos a ser ciudadanos de su reino. Muchos se quieren ir para Estados Unidos porque una vez que logran ser ciudadanos tienen todos los beneficios del reino. Bueno, nosotros vamos a ser ciudadanos del reino con todos los beneficios que eso implica y vamos a conocer de manera única y exclusiva a Jesús, de una manera como nadie más en toda la historia lo ha conocido, y cada uno tenemos acceso a esto porque dice que es un nombre nuevo que ninguno conoce sino aquel que lo recibe, el nombre de Jesús, un nombre nuevo. ¿Cómo aplicamos esto? Y en Juan 15, de 1 a 5, Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Noten que no dice todo pámpano que no lleva fruto. Dice que en mí no lleva fruto. O sea, implica que aunque lleves fruto, si no llevas ese fruto en Cristo, te va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí, yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Cómo aplicamos esto hoy? Bueno, estoy seguro de mi salvación, estoy esforzándome por salvar mi cuerpo, he confiado la salvación de mi espíritu al Padre y me esfuerzo por salvar mi alma. ¿Soy hipócrita o soy sincero? El fruto que llevo es en Cristo. Estoy reteniendo, memorizando lo que he recibido y oído. Estoy confesando el nombre de Jesús. Padre, te damos muchas gracias por la iglesia de Sardis, que aun cuando su condición era terrible, nos da esperanza de saber que si tú resucitaste a Sardis y se volvió Filadelfia, no importa la condición en la que estemos, podemos llegar a ser como Filadelfia, cristianos llenos de tu espíritu, llevando tu palabra a todos lados, viviendo para el propósito para el cual tú nos diste la vida y nos mantienes con vida, bendito Padre. Muchas gracias, bendito Señor. Amén.